Abrimos la mesa de En Perspectiva en este martes 20 de septiembre de 2016, saludando a quienes nos acompañan. Hanna Rodríguez Hertz, que se había despedido de la semana pasada, pero que está de vuelta. La llamamos y vino, con mucho gusto, por cierto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Falta todavía para que te vayas a China, además. Me voy en diciembre, por las dudas. Eso, me pareció que te habías apurado con esa despedida. Bueno, Martín Couto. Muy buenos días, no me voy a ningún lado. Felipe Schipani, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Y Guillermo Fossati, que esta semana cambió de día, aceptó cambiar de día a nuestro pedido. Justo ahora, regresando de viaje, ¿no? Regresando de Nueva York, zafé 2 días antes, me fui con dirección a Miami 2 días antes de las explosiones, pero pasé 2 veces por el lugar de la explosión. Anduviste esquivando las bombas. Esquivando, sí. Y aparte el 11 de septiembre justamente estaba allí. Y paradojalmente, después de haber estado viviendo 3 años en Minnesota, también se dio este hecho de arma blanca. Así que te sonaron fuerte y cerca los hechos de este fin de semana. Exacto. Bueno, un gusto estar integrando la mesa. Pasemos al primero de nuestros temas. Las autoridades de ANCAP y el Ministerio de Industria hicieron público el viernes el balance de las cuentas del ente correspondiente al primer semestre de 2016, que arrojó una ganancia de $78 millones. Todo un cambio después de años de pérdidas. Ayer, aquí en Perspectiva, la presidenta de la empresa, Marta Jara, admitió que la mejora se debía principalmente al efecto de variables macroeconómicas, en particular la persistencia del bajo precio internacional del petróleo y la caída del tipo de cambio, con lo que se abarata el principal insumo de ANCAP, mientras se mantiene sin cambios desde octubre las tarifas de los combustibles en el mercado local. Además, la ingeniera Jara destacó el efecto que tuvo la reducción de lo que llamó costos gestionables, que bajaron 16,7%, entre ellos viáticos, publicidad y consultorías. Pesó también, dijo, el ahorro de intereses de deuda por $11 millones y la capitalización, obviamente, la capitalización hecha por el Poder Ejecutivo, que llegó a los $600 millones. La ingeniera Jara pidió cautela ante los resultados, pero defendió la idea de publicar un balance parcial como parte de una política de transparencia, y porque sostuvo es importante que ANCAP le vaya bien y tenga un respiro significativo. No vamos a confundirnos con celebraciones a esta altura, lo que estamos es mirando hacia adelante, muchísimo trabajo por delante y esperemos que las cosas nos salgan bien, porque si a ANCAP le va bien, a la gente le va bien. Varios de ustedes querían comentar la conferencia de prensa del viernes, la ampliación, los detalles que aportó ayer la ingeniera Jara. ¿Quién empieza? ¿Una ronda rápida? Bueno, Guillermo. Bueno, por un lado, yo comenzaría señalando que lo que ella entiende como una gran ganancia, esos $78 millones, en realidad también hay otra lectura, es una puesta en evidencia de la magnitud del despilfarro anterior, porque más del 40% corresponde, claramente sale del precio de los combustibles en ese diferencial de 78 millones. Sí, después, ella lo situó en $40 millones. 40 millones. Después hay ciertos ajustes que está claro, pero que de pronto son los ajustes inmediatos posibles precisamente por una gestión anterior que tenía varias disfunciones y que se corrigen rápidamente. Todavía no se ha visto nada de los cambios sustanciales que se esperan. Y hay otros elementos importantes a destacar que tienen que ver con si es aceptable subir precios de combustibles para subsidiar otros desarrollos. Es decir, hacerlo es atentar contra la competitividad, subsidiar con el precio del combustible y pretender ser competitivos no van de la misma mano. Sí, son 2 aspectos que me parece importante destacarlo. Esto no es estar en contra de los subsidios, pero en realidad los subsidios en ese sentido podrían provenir de rentas generales y no entenderlo de esa manera. Eso como un primer pantallazo. Martín. Sí, yo estoy sorprendido con el debate que se ha dado, el debate público, digamos, porque pareciera que la oposición sale a denunciar que esto que no tiene que ver con la gestión directamente, sino con variables de contexto. Yo quiero aclarar, por las dudas para la audiencia, que creo que es la tercera diapositiva que presentó la presidenta al directorio de ANCAP en la semana pasada. Se aclara que esta ganancia vendría por el comportamiento de las variables macroeconómicas. O sea que... ¿Cómo, perdón?
absolutamente nadie afirmó que acá hubiera en estos 78 millones detrás de ellos un éxito en la gestión rotundo frente a la gestión anterior. Y lo último para esta primera ronda es que me parece un poco disparatado el debate que estamos dando, en donde dice la gente financia ANCAP. Yo tengo una noticia: una empresa pública la financia siempre la gente. O la financia como dueño o la financia como cliente. Es decir, las ganancias de una empresa pública se explican por el consumo de quienes demandan ese bien o ese servicio, en este caso los y las uruguayas. Y tuvimos la experiencia de tener que rescatar ANCAP en tanto dueños, y es preferible que una empresa tenga las ganancias y sobreviva por el aporte o por el consumo de sus clientes. Sí, claro, pero esos comentarios a los que tú estás aludiendo, esas críticas que se hicieron, partían de la base de que el precio de los combustibles en el mercado interno está inflado, no corresponde a la ecuación de costos de ANCAP, y por ese motivo es que entonces se decía, es la población la que está haciendo viable esta mejora en los números de ANCAP, ¿no? La población, las empresas están haciendo viable con la compra de combustible a esos precios esta mejora. Habría que ver, sí, siempre la empresa es viable si hay consumo, siempre. Habría que ver en esta ecuación de costos si nosotros prevemos, por ejemplo, este apagón que tiene que ocurrir en la refinería de La Teja y que habría que analizar si está en esa ecuación de costos. Igual después traje algunos datos sobre el precio de los combustibles ahora y desde el 90 hasta el 2004 y veremos que si se está haciendo caja con el precio de los combustibles es muchísimo menos que lo que hicieron caja los gobiernos blancos y colorados. Seguimos con Hanna ahora. Bueno, a mí me resulta un poco llamativa la actitud de la oposición respecto a esto, por lo menos es contradictoria con lo que me parece que son contradictorias las cosas que se pretenden del Estado y de ANCAP. En la campaña se pretendía del Estado que ajustara su déficit fiscal antes de pensar en gastos, y ahora de ANCAP se exige que se piense más en los gastos, que serían bajar el precio del petróleo antes que en el déficit fiscal. Es como una conducta un poco contradictoria. Lo otro es que lo tiene que saber la población, las dos cosas no se pueden. No se puede bajar el déficit fiscal, o sea, arreglar las finanzas de ANCAP y al mismo tiempo reducir el costo del combustible. Las dos cosas no se pueden. A mí me pareció, me gustó mucho la entrevista que le hiciste a Marta Jara, estuvo muy completa, y me pareció que está haciendo malabares con una cosa que era bastante complicada, y ella dijo que su prioridad iba a ser poner en orden las finanzas, porque eso a su vez le iba a permitir tener acceso a mejores créditos y a otro tipo de cosas que le iban a permitir en un futuro sí mejorar los precios. Felipe. No, me parece que no son términos antagónicos lo que supone bajar el déficit fiscal y el gasto. El tema que debemos plantearnos en todo caso es de dónde proviene el gasto. ¿Por qué ANCAP tiene el gasto que tiene? Producto de la fiesta del gobierno anterior, producto del despilfarro, producto de la mala administración. Hoy se celebra este superávit muy moderado, explicado en base también a lo que decía en esta mesa hace algunos minutos el ministro Aguerre. El productor agropecuario está en gran medida sufriendo lo que es el precio del gasoil. Lo admitía Aguerre, es un precio desproporcionado para lo que es el precio del crudo, que ha bajado drásticamente. O sea, eso es indiscutible, eso es un hecho, no es materia de opinión, es un hecho objetivo de la realidad. A su vez, hay otro hecho, me parece que es incontrastable, que el gobierno, para hacer caja, para abatir ese fenomenal agujero que dejaron, que tuvimos primero que tapar con $900 millones de rentas generales, ¿no?, que se podrían haber destinado a políticas sociales, a educación, a salud. Bueno, se destinaron a salvar ANCAP, a tratar de capitalizarla y de ponerle algunos diarios a la gestión de Sendic para que la empresa no se terminara de fundir. Pero en gran medida obedece a la desprolijidad que se ha mostrado en la administración de una empresa pública. Martín decía, las empresas siempre las financia la gente. No, las empresas justamente públicas están, porque son un servicio público, porque son un servicio monopólico, tienen que estar naturalmente orientadas a generar riqueza.
en definitiva no Pero podemos... ¿quién consume para que esa riqueza se genere? Sí, bueno, pero... No son extranjeros ni marcianos. No, pero el tema es que lo que hoy consume una persona cuando va a cargar el tanque de combustible no es efectivamente el servicio que se está dando. Le está agregando impuestos de todo tipo, se le está agregando un ajuste fiscal, hay un pago abusivo. Me parece que no se puede hablar alegremente de que hay un superávit cuando hubo una capitalización de 900 millones de dólares. Después de ese agujero que se tapó, digo, era lo lógico que se empezaran a mostrar resultados diferentes. Y me parece fundamental también poner en el centro del debate lo que supone un ajuste fiscal, un costo encubierto que estamos solventando todos los consumidores, producto de una empresa monopólica que tiene justamente la atribución de fijar los precios. Yo no sé qué pasaría en el país si se permitiera la libre importación, por ejemplo, de combustibles. Seguramente tendríamos un crudo y un combustible muchísimo más barato. Por eso me parece que es un dato, digo, que naturalmente a la luz de lo que ha pasado estos años es un dato alentador, pero tampoco para tirar cañitas voladoras. Yo no lo considero, por ahora no lo considero alentador, lo considero un derivado natural, porque para Marta Jara en realidad se ha convertido en una oportunidad también el tema ANCAP. Primero por el punto de partida. Segundo, por la conciencia de una realidad que estaba instalada allí y el apoyo del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ella podía claramente, en la medida que la dejen, porque todavía no hemos visto nada de los cambios estructurales que se tienen que hacer en ANCAP. Esto es, estamos en la superficie y en una superficie que rápidamente acomodando ciertas cosas da este tipo de resultados. Ya redujo bastantes gastos. O sea, gastos internos, casi 17% de costo de gastos de gestión es mucho. Claro, pero fíjate la naturaleza de esos gastos. Si sí, tú mirás, son bastantes, viáticos, consultores, publicidad, servicios contratados. Claro, pero no hay ningún cambio estructural en lo que significan ciertas prestaciones. Es un semestre. Claro, pero hay ciertas cosas que está llevando adelante ANCAP que son cuestionadas y ANCAP las debería llevar. Hay sinceramiento que debería hacerse con respecto a ciertos subsidios, que no es, repito, ir contra los subsidios, pero deberían venir por otra fuente y hacerlos explícitos. ¿Cuáles? Claro, por ejemplo, todo lo que es salud. Es decir, claramente ahí tenés una situación que está siendo apoyada y no está mal subsidiar y apoyar zonas deprimidas eventualmente, pero tenés que hacerlo por rentas generales con una característica distinta, no quitarle competitividad. Tú quitas competitividad cuando en definitiva pretendes hacerlo de una empresa que tiene que competir. Ese es un punto concreto real. Yo creo que la propia Marta Jara sabe que los precios de los combustibles están por encima de lo que deberían ser, porque es una cosa tan obvia que no debería ni discutirse ese punto, ¿no? Todavía no hemos visto las correcciones importantes que se tienen que hacer en toda la real disfuncionalidad que tiene la institución ANCAP. Simplemente decir que si en Bella Unión o ese subsidio que se habla de ALUR es por rentas generales, es a través de políticas sociales. Y ahí vamos a tener el grito de la oposición porque las transferencias monetarias o los programas de Uruguay Trabaja, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una contradicción. Yo quería aclarar que nadie festejó un gol. Si uno lee la diapositiva y después escucha a la presidenta ANCAP, es una posición tan medida que en realidad la oposición sale a denunciar que se festejó un gol para después decir no se puede festejar un gol, pero no se festejó un gol. Yo hago una autocrítica profunda con la gestión del Frente Amplio hasta ahora en ANCAP. No he escuchado a la oposición hacer una autocrítica de cómo dejó ANCAP en el 2005. Pero además, si los consumidores están pagando más de lo que debieran pagar, analicemos cómo han evolucionado los precios de los combustibles. Primer gobierno, en términos nominales, es decir, analizando solo el numerito, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez subieron un 14.76. En el de Mujica, un 45.94. En el de la Calle, 765%. En el segundo de Sanguinetti 113 y en el de Valle 176. Ahora, si analizamos poder de compra, es decir, índice medio de salario versus el precio de los combustibles, para analizar si la gente con su salario puede comprar más o menos combustible. En los únicos gobiernos en los que pudo pasar a comprar más fueron el de Mujica y el de Tabaré Vázquez. En los gobiernos del 90 al 2004, la gente pudo comprar menos combustible en un 2.4%. Y por último, si analizamos el índice de precios al consumo y los precios de los combustibles, es decir, cómo suben todos los precios de la economía comparado con el del combustible, los del combustible en la gestión del Frente Amplio bajaron, con respecto al IPC, 2.17% en promedio por año, lo que implica un acumulado de 29%. Sin embargo, en el periodo 90-2004 subieron, por encima del IPC, un 1.49% por año promedio. Entonces yo lo que les quiero decir es, la gente hoy compra más combustible y si hay un problema de que la gente financia de más,
se está resolviendo en los gobiernos del Frente Amplio sin solución de continuidad desde el 2005 hasta ahora, que era un problema que generaron los gobiernos anteriores. Sí, los 900 millones de dólares es una responsabilidad de Sanguinetti. 765, no, de Sanguinetti la responsabilidad... del 67. No, Pacheco tiene responsabilidades mucho más graves. De Sanguinetti la responsabilidad es haber subido un 113%. Asuma la responsabilidad. Sí, claro, la estoy asumiendo, la oposición nunca la asumió. Pero hace 11 años que gobierna con mayoría parlamentaria. Ese es el punto. Con mayorías en las empresas públicas. Sí, claro, y una empresa que hoy no está con la desinversión que tenía en el 2005. Casi la fundieron. Pero hay un punto central aparte. No se puede caer en excusar los errores de hoy, yo dije que hacía una errores del ayer. Profunda. Porque si no quedamos estancados y no vamos a ningún lado. Es decir, cuando se constatan los errores de hoy, se tiene que hablar de los errores de hoy y no tratar de excusarlos con errores del ayer. Sí, yo lo único que quiero decir es que cuando alguien dice están gestionando mal y yo reviso y veo que subieron un 765%, digo sí, hubo una mala gestión de ANCAP. No estoy excusando absolutamente ningún error. Ahora, miremos cuál ha sido la historia de ANCAP, porque ha sido de una gestión pésima durante décadas. Entonces, que llegó al 2005 en donde había que prácticamente cerrar ANCAP por la desinversión. Es decir, las cosas no funcionaban porque no se había invertido pero quien te desde hace escucha mucho puede tiempo. sentir que estás defendiendo lo indefendible. No. Repito una vez más, porque parece el juego de la oposición. Decir que uno defiende lo indefendible. No. Estoy diciendo que hay que hacer una autocrítica profunda de la gestión del Frente Amplio y les puedo mencionar los ítems. Si quieren, los gastos en publicidad, gastos superfluos y sobre todo la muy mala gestión de la deuda en los últimos 5 años de ANCAP. Ahí tienen el principio de autocrítica que si hay más tiempo la desarrollamos. Hanna. Bueno, yo quiero una vez más resaltar la gestión de Marta Jara, porque son 6 meses nada más. Y a pesar de que ella misma lo aclara en la segunda página de su balance, que por otra parte está muy prolijo, los invito, está disponible en la página de ANCAP, son 30 páginas con gráficos, con las metas que se propusieron, cuáles fueron alcanzadas, cuáles están en luz amarilla, cuáles en luz roja. Coincido plenamente con lo que está diciendo. Me parece que, le tocó una situación difícil y la está llevando realmente con mucho criterio. Luces amarillas que yo veo, luces verdes es que gracias al préstamo del MEF y a un nuevo préstamo del CAF están mejorando los números, pero luces amarillas es que la deuda se dolarizó. Antes era prácticamente mitad y mitad la deuda en unidades indexadas y en dólares, y ahora la deuda con el MEF, eso es estar sentado arriba de un barril de pólvora, porque el dólar se puede disparar, sí. Y que eso creo que fue parte del desbarajuste anterior de ANCAP, porque nadie lo dijo, no es que una fiesta loca de ANCAP, hubo un tema de endeudamiento en dólares y que el dólar se disparó, eso no se está diciendo, sí hubo una mala previsión, no es lo mismo que una fiesta loca, me parece a mí. La otra cosa que me parece una luz amarilla es el porcentaje de deuda a largo plazo, que se redujo considerablemente. Antes la deuda a largo plazo era de alrededor del 57% y ahora pasó a ser solo 20%. En los dos casos lo que incide es el hecho de que se haya capitalizado la empresa, ¿no? Que se haya condonado la deuda que ANCAP tenía con el Ministerio de Economía, ¿no? Claro, pero a costa de cosas que pueden... Esa era deuda de moneda nacional y a largo plazo. Exacto. Y bueno, pero eso... resuelve las cosas ahora, pero pone en riesgo para un futuro, queda muy enclenque. Repito, yo coincido con Martín, en ningún momento a mí me pareció que Marta Jara ni nadie estuviera diciendo que esto es un gol, ni que salgamos a tirar fuegos artificiales, no me pareció, me parece que algo que... Utilizó la palabra ganancias. Sí, fueron ganancias. No, eso depende de la lectura que quieras hacer del tema. Porque tú podrías considerar concretamente que simplemente que sacaron algunos de los despilfarros y abusos que había para atrás. Los cambias un poquitito y te aparece esta cifra. Y estoy de acuerdo contigo que en realidad esto no es con respecto a la gestión de Marta Jara, que tiene poco tiempo y que evidentemente es una mujer sólida y sabe lo que está haciendo. Esto no es una crítica para nada hacia ella, que por el contrario la veo muy bien instalada en su posición, con ideas muy claras. Y está muy condicionada también, porque está condicionada por una serie de aspectos en lo que puede y no puede hacer. Sí, ganancias a costas de lo que le cobró de más a la gente, de lo que le cobró de más al tambero, al productor, al camionero, al fletero. Le está cobrando menos de más que antes. Es arreglar. Eso no es cierto. Todo el dato que no traes es cómo evolucionó el precio del petróleo. Claro que sí. Ese es un dato fundamental. Sí, claro, porque yo te estoy diciendo que el precio del petróleo se fija en base a una referencia, ¿no? Que es el precio del crudo internacional.
no los traigo Sí, porque claro, me pero parece que si es uno un maneja análisis incompleto. estadísticas del 90 al 2014, por supuesto que las oscilaciones del precio del petróleo están comprendidas, digamos, la virtud de tomar series largas. Y lo que yo digo es que hoy con su sueldo la gente puede comprar más combustible, y lo que pasaba en los gobiernos blancos y colorados es que la gente paulatinamente compraba menos combustible. La mejora de las cuentas de ANCAP va de la mano con la lesión del bolsillo de la gente. Eso es lo que está pasando. Se está pagando un precio, tarifas por combustibles que son absolutamente abusivas y que no corresponden Las dos cosas no se a la pueden. realidad. O arreglar la finanza o arreglar el precio. Las dos cosas no se pueden estar en misa y en la procesión. No, se Hay puede que tener elegir. una buena administración y no tener los fenomenales déficits Sí, y se no puede tener que ser tapar los agujeros que se Se puede taparon. ser rico y lindo y... No, y se puede vivir en el administrar país de bien, fantasía porque también. parece que ahora nos atacó una especie de amnesia generalizada y en ANCAP no pasó nada, no hubo una fiesta. A vos no te invitaron cuando vino Cristina Kirchner, Para mí, $250.000 eso es en la menor planta de frente a todo. sulfurizadora, las empresas colaterales, Pero eso no hay ni que decirlo. Porque la los agencia propios 10, frentamplistas- o sea... Astori no está diciendo lo mismo. Hay varios frentamplistas de primer Sí, nivel claro, que están precisamente claro. hablando del desastre de ANCAP. Nosotros defendemos que no haya amnesia del 2005 a esta parte. También defendemos que la amnesia es mala en cualquier periodo. Hace 11 años, háganse cargo, Sí, Martín. claro, pero me estoy Seguimos diciendo- con la herencia maldita, por favor. Bueno, sí, es una herencia grande y pesada, que costó. Sí, Igual está. ahora nos hacemos ¿De qué absolutamente herencia, cargo. ¿De qué herencia estás hablando? ¿De la de Mujica que le dejó a Vázquez? No, estoy hablando del Partido Nacional y el Partido Colorado gobernando, que subieron en un periodo 765% el precio de los combustibles. Que dar cátedra de administración es No, bueno, complejo. yo no hice los números, no desconfío de tus números, pero bueno, en Bueno, todo tú le caso, preguntás al gobierno eso actual, te creo va a que decir no, que la herencia no maldita es es lo la que que le siente dejó la gente. Mujica.